Bienvenidos, amables televidentes y buscadores y buscadoras. Vamos a hablar algo del genoma humano. El genoma humano, defectuoso. Hay una herencia, no voy a decir yo porque no sé cuál será en esa cadena extensísima de características y posibilidades que se heredan, en qué cromosoma o en qué eslabón de esa infinita cadena haya un defecto. Pero al no saber exactamente la ubicación del defecto en el genoma, por lo menos sí me da autoridad para decir, por lo que estoy observando en mí y en los seres humanos, que hay una falla, una herencia recibida de los padres que nos hace dudar de Dios, del Creador y del sentido de la vida. Yo pienso que algunos llaman a eso dizque el pecado original. Bueno, me parece que guardando algunas reservas, es una buena definición. Originalmente nacemos con una tendencia, con un defecto o con un pecado original. Nadie está exento de ese pecado que lo heredamos de nuestra naturaleza adámica, de Adán. Desde allá se afectó el ser humano y solo uno ha nacido sin pecado, uno nomás, ¿no? Uno solamente, Jesús, porque Jesús no nació de José, no nació de varón, nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso podemos hablar en Jesús del segundo Adán. El primer Adán fue criatura directa de Dios y el segundo Adán, Jesús, es por obra y gracia de Dios en el vientre virginal de su madre María. Ningún otro. En la Biblia no hay absolutamente nadie después de Adán y Jesús que haya vivido por intervención directa de Dios. Todos los demás, todos sin excepción, todos, santos, santas, papas, y todos nacemos de nuestros padres y madres y portamos algún daño o defecto en el genoma. Hay un genoma defectuoso, rebelde, con tendencia a la rebeldía, al pecado, con orgullo donde el ego es el gran protagonista. Entonces Jesús es muy consciente de eso, y en este caso, en la reflexión de hoy, Pedro nos habla en una manera muy clara de ese defecto que hemos heredado, que solamente cuando renacemos en la fe de Jesús podemos por lo menos vivir por encima de esa rebeldía y de esa indiferencia y de esa soberbia hacia Dios. Primera de Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 18 dice: sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Sí, hay una tendencia recibida de los padres y de los padres y de los padres, que es una vana manera de vivir, una vida sin trascendencia, sin pensamientos metafísicos, sin eternidad. Verso 18: sabiendo que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles, hemos sido rescatados, corruptibles como oro o plata, sino que hemos sido rescatados con la sangre de Jesús preciosa, que ha sido un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado antes de la fundación del mundo
pero manifestado en estos tiempos por amor a nosotros, y mediante el cual creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y dice el verso 23, siendo renacidos, no de una simiente corruptible, como la simiente de nuestros padres, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que permanece para siempre. Pues bueno, aquí hay todas unas características extraordinarias que nos dan a entender que si uno nace de sus papás, tiene una vana manera de vivir, porque hay un genoma que hereda esa caída de Adán. Pero si nacemos, verso 23, de la palabra y de la fe en Jesús, es una simiente incorruptible por la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir yo con esto? O Pedro, digamos, porque es lo que yo entiendo que Pedro escribe. Que se puede nacer de los papás como hemos nacido absolutamente todos los seres humanos, el 100%, con una sola excepción, Jesús, que fue por obra y gracia de Dios. Entonces nacemos con una vana manera de vivir, una naturaleza tendenciosamente caída. ¿Cómo podemos librarnos de esa naturaleza heredada? De una sola manera, verso 23, renaciendo, naciendo de nuevo, el nuevo nacimiento, siendo renacidos no de la simiente corruptible de Adán, sino de la incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y mire lo que dice el versículo 24 y 25. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra del Evangelio que ha sido anunciada. ¿Quiere usted nacer de una simiente incorruptible? Tiene que nacer del Espíritu Santo por la palabra de Dios. ¿Difícil de entender? Yo diría que no. Lógico, me parece a mí. Primero, todos los seres humanos sin excepción nacemos con una naturaleza humana caída, rebelde y sin el poder para vivir correctamente, cumpliendo y obedeciendo a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿No hay esperanza? Sí. Hay que renacer, pero ya no de nuestros papás, sino del Espíritu Santo. Cuando depositamos nuestra fe en Jesús, en su palabra, el Espíritu Santo pone esa nueva vida espiritual en nosotros, una vida sobrenatural, una vida eterna, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿hay que nacer dos veces? Sí. Para ser salvos hay que nacer dos veces. Se nace cronológicamente, físicamente, en una fecha del calendario, y cuando usted decide abrir su corazón e invitar que el Espíritu Santo de Dios, que es Jesús, entre a su vida, usted nace de nuevo. Cuando el ilustre sabio judío del primer siglo, Nicodemo, visitó a Jesús, el maestro y el rabino, le dijo: Maestro, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Inmediatamente Jesús le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para que puedas entender las cosas de Dios. Nadie que no haya nacido de nuevo puede entrar en el reino de los cielos. Nicodemo no entendió. ¿Cómo puedo, siendo viejo, nacer otra vez? Y le dijo: no, ya naciste de tus padres cronológicamente en el tiempo y el espacio, ahora tienes que nacer del Espíritu. Y yo le invito a usted, amable visitante y televidente, que le dé una oportunidad a Jesús y al Espíritu Santo, que es Jesús glorificado,
que entre en su corazón para que usted vuelva a nacer y tenga desde dentro el poder sobrenatural de Dios para vencer esa tendencia original, ese pecado original que nos lleva cautivo al mal y a la rebeldía de Dios. Yo le invito a que ahí en la primera epístola del apóstol Pedro lea despacio todo ese primer capítulo y pídale a Dios que le dé entendimiento. El que nace una vez de sus padres y nunca nace del Espíritu Santo, muere eternamente. Pero el que nace una vez de sus padres y luego renace por el poder de Dios en su corazón, al creer en Cristo, vive eternamente. Como quien dice, para terminar, si usted nace una vez, muere dos veces. Pero si usted nace dos veces, muere una vez. Parece tan confuso, pero es tan sencillo. Yo tengo seguridad de vida eterna porque un día nací del Espíritu, cuando recibí a Cristo en mi corazón y el Espíritu Santo puso la semilla de vida eterna en mi alma, por la fe en Jesús y en su palabra. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra, el que nace de la palabra, permanece para siempre.